Vienen hablando de la fe, esa fe que produce esperanza, esa fe que produce vida, esa fe que produce obediencia. Y hoy vamos a seguir con el estudio de Génesis. Hoy nos toca el capítulo 12, cuando dice el título Dios llama a Abraham. Nos vamos a estar concentrando del versículo 1 al 9. Y también vamos a buscar una aplicación práctica para nuestras vidas. Sabemos que Abraham fue un hombre de fe, de mucha fe. Pero también sabemos que esa fe Dios se la puso en el corazón. No era de Abraham esa fe. Dios derramó su gracia sobre Abraham, así como nosotros algún día tuvimos fe para creer. La gracia de Dios vino a nuestras vidas y podemos creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Pero vamos a ver distintos aspectos de la fe. Me gustaban todas las canciones que escuchamos, que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y la fe dice que es un don de Dios, no es de nosotros para que nadie se gloríe, pero la fe de Jesús, esa es la fe que salva, la fe que produce obediencia. Así que hermanos, vamos a hacer un repaso, no me voy a olvidar. Antes de empezar con el capítulo 12, habían quedado unos versículos, el capítulo 11, versículos 27 al 32, que nos había compartido Juanpi, los descendientes de Sem. Bueno, sabemos que Sem, Cam y Jafet eran los hijos de Noé, ¿no? Pero sobre Sem vendría la promesa, la simiente del Salvador. Vamos a leer el versículo 27 antes de empezar con el capítulo 12. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. 31. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. Bueno, acá vemos que Taré era el papá de Abram. Vemos que empieza la genealogía, empiezan a aparecer personajes claves. Dice que Taré engendró a Abram, a Nacor y a Aram, pero nosotros vemos en los capítulos siguientes que la historia se basa alrededor de Abram, sobre el cual vendría la promesa, la simiente. Dice que ellos estaban en Ur de los Caldeos, lo marqué acá, que era una tierra pagana en ese tiempo, los caldeos. Era una tierra que adoraban a la luna en ese lugar donde había nacido Abram. De ahí llamó Dios a Abram. Y también dice que Sarai era estéril y no tenía hijo. Todo lo que era imposible para el hombre, para Dios era posible. De esa simiente Dios iba a crear una nación, iba a formar una nación. Y no solo una nación, sino que vendría el Mesías, el prometido. Así que ahora sí nos vamos a meter en el capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 al 9. Dios llama a Abram. Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen
y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 65 años cuando salió de Aram. Ahí, en este versículo 4 me voy a detener, según los historiadores, los teólogos, porque dice que Abraham tenía 75 años. Dice que en ese tiempo 75 años no era considerado una persona mayor. 75 años era como una persona de 40 años ahora. Abraham no era tenido como un hombre mayor, no es que era un abuelito que iba caminando, no. Dice que era un hombre que tenía vigor. En ese tiempo no era una persona mayor, 75 años. El 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. El 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bueno, hasta ahí. Los puntos principales que vamos a estar resaltando es la fe. Porque todos escuchamos de la fe, también se escucha en el mundo de la fe, pero acá estamos hablando de una fe que salva, una fe que obedece a Dios. Algunos por ahí dicen, porque no sé si le pasó que nos encontramos con personas, dice, yo tengo mucha fe que voy a conseguir ese trabajo, tengo mucha fe que mi esposa, mi papá se va a sanar, pero no vamos a hablar de esa fe. Vamos a hablar de una fe que obedece a Dios y una fe que produce esperanza, una fe que produce actividad en nosotros, que nos mueve. El versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Acá vemos la primera orden de la palabra de Dios. Dice, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense que Dios le dijo, vete de tu tierra. Y le dice a lo último una tierra que te mostraré, que nunca llegó a esa tierra. Nunca Abraham encontró esa tierra que Dios le había prometido. Y el llamado de Dios a Abraham fue un llamado único. Fue un llamado, no sé si se acuerdan ustedes cuando nos predicaron la palabra y estábamos muertos espiritualmente. Y vino la palabra a nuestro corazón y sentimos ese llamado a nuestro corazón. Y ese llamado nos dijo, soy un pecador, necesito a Jesucristo. Ese es el llamado que recibimos nosotros, los que estamos bajo la gracia en Jesucristo. Pero el llamado de Abraham no fue tan diferente al de nosotros, porque el llamado de Abraham fue, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Después podemos ver, ahora vamos a ir desarrollando todos estos puntos. Quiero leer algunas cosas para tener unos detalles que nos queden, detalles prácticos que necesitamos. Nos vamos a concentrar, el versículo en el 12 en adelante, 12, 13, 14, 15, empieza a hablar el llamado de Dios a Abraham. Después vamos a ver el pacto abrámico, la descendencia de Abraham a través de Isaac y de Jacob, la constitución de la nación de Israel. Todos estos capítulos que van a seguir van a estar hablando de eso. Pero vemos que Abraham actuó con fe, confiando en el poder de Dios. Y como escuchábamos en las canciones, cómo a nosotros nos cuesta, ¿no? Tener esa fe, esa confianza plena que tuvo Abraham.
Ahora vamos a ir desarrollando cómo podemos nosotros hacer crecer esa fe en nuestro corazón, porque todos tenemos fe, cada uno en distintos grados, pero todos tenemos fe. Vamos a ver un punto principal, que lo resalté, que Dios escogió a Abraham no porque Abraham tenía mucha fe, porque era un hombre fuerte, porque era capaz, sino que lo escogió en su soberanía por pura gracia. Ese es el punto principal. A veces he escuchado que por ahí los que son judíos, los que están en esa religión también, los judíos mesiánicos, hacen mucho hincapié en Abraham. Demasiado hincapié, como que Abraham era el que tenía esa fe poderosa, esa fe que creía en Dios, pero esa fe fue otorgada por Dios a Abraham. Y Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, había un montón de personas ahí, pero Dios en su soberanía escogió a Abraham. Él lo escogió a él. Así como una vez nos escogió a nosotros, no sabemos por qué, por su amor, su gracia, por algo que él tiene. Y Abraham era, como habíamos dicho antes, era un Ur de los Caldeos, era un lugar de mucha idolatría. En ese lugar adoraban a la luna. Y seguramente también hacían sacrificios, porque en ese tiempo se hacían sacrificios. Abraham nació 2000 años antes de Cristo, para que tengamos más o menos una línea histórica y del tiempo. Pero vemos la primera orden de Dios, dice, y dijo Dios, vete de tu tierra. El 12:1. El Dios soberano manda y el hombre, su creación, obedece. Vieron que cuando vemos en los evangelios que cuando Jesucristo, Dios hecho hombre, va caminando por la tierra, va caminando por la costa y empieza a llamar a sus discípulos, ese llamado es irresistible, porque cuando Dios te llama, no te puedes resistir. Nuestro corazón no se puede resistir. Yo pienso en Mateo, porque algunos dicen de Pedro, Juan, que eran pescadores, que no tenían nada, pero en ese tiempo, ser pescadores, tener una barca, tener 2 barcas, era una persona que más o menos estaba bien económicamente, no es que no tenían nada. Pero me llama la atención Mateo, el publicano, cuando Jesús le dice, lo mira y le dice, sígueme. Y Mateo económicamente tenía todo, eran los que cobraban los impuestos, se quedaba con el dinero, demás también. Y él tenía una bolsa llena de monedas de plata y un montón de monedas. A él no le interesaba seguir a alguien que no conocía. Pero el llamado irresistible de Dios, cuando Dios nos llama, hermanos, cuando Dios nos llama, ese llamado viene con una gracia para obedecer, para tener fe. Eso es lo que nosotros necesitamos, esa gracia en nuestro corazón. Y Dios vemos que le hace un montón de promesas a Abraham, como también nos hizo a nosotros un montón de promesas por medio de Jesucristo. Pero quería repasar, antes de meternos en lleno en una aplicación práctica, del pacto abrahámico, no sé si lo escucharon hablar, de las promesas que Dios le hizo a Abraham. La primera promesa es una promesa personal. Con esto tenemos que tener cuidado porque los predicadores de la prosperidad usan este versículo para decir que Dios te quiere bendecir, que Dios te va a hacer rico, que Dios te va a engrandecer, que Dios te va a llenar de oro, de plata. Pero esa promesa es personal para Abraham. Dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Dios le hace esta promesa a Abraham no porque lo merecía, no porque era bueno, porque Dios no necesitaba a Abraham, podía haber elegido cualquier otro, como dijimos antes. Por pura gracia, Dios escoge a Abraham y le hace esta promesa. Le dice que lo va a bendecir. Es una promesa personal para él. Después, Génesis 12:7 dice, Dios le hizo promesas nacionales a Abraham. A tu descendencia le daré la tierra de los cananeos. Esa es una promesas nacionales que le hace. Dice a tu descendencia. Génesis 13:15 dice, porque toda la tierra que ves
me adelanté un poquito. Génesis 13:15 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Alrededor de la promesa hecha por Dios a Abraham, porque es Dios el que le promete a Abraham, es que se desarrolla la futura historia del mundo, podemos ver. En medio de esa simiente, en medio de esa nación, ahí empieza a desarrollarse esta historia, la futura historia del mundo, porque de ahí vendría el Mesías. Y la promesa número 3 es una promesa universal que está en Génesis 12:3, que dice, bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense que dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá podemos ver una promesa universal. En Génesis 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, Gálatas 3:16, dice así, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Acá vemos esta promesa que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y sabemos que no es por medio de Abraham, porque nosotros como simples seres humanos que somos no podemos bendecir a alguien y tener ese poder para que esa bendición se cumpla. Nosotros a veces tenemos un buen deseo, el significado es este. Un ejemplo, yo a un hermano le digo, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu trabajo. Es un deseo que yo le estoy dando a él, pero yo no tengo el poder para que ese deseo se haga realidad. En cambio, cuando Dios dice, te voy a bendecir, te voy a cuidar, te voy a proteger, los que te maldigan, yo los voy a maldecir, ahora lo vamos a ver a eso qué significa, Dios tiene poder para hacerlo. Esa palabra se convierte en un hecho, porque Dios solamente tiene el poder para hacerlo. Dice también que Dios bendijo materialmente a Abraham. Génesis 13:2 dice que Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Eso dice Génesis 13:2. Después Dios le dice, engrandeceré tu nombre. Fíjense que el nombre de Abraham es conocido, pasaron los siglos, estamos hablando, Abraham era 2000 años antes de Cristo, pasaron 2500 años que murió nuestro Señor que resucitó, estamos hablando de 4500 años y todavía se habla de Abraham. Entonces Dios le dijo que iba a engrandecer su nombre, y el nombre de Abraham es reconocido por las 3 grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y la religión islámica. Abraham significa en árabe el Khalil. No sé si escucharon hablar alguna vez cuando hablan los que tienen la religión islámica, cuando hablan del padre Abraham, dicen el Khalil, dicen ellos. Significa el amigo de Dios. El amigo de Dios. Engrandeceré tu nombre. Y no me quiero olvidar de este versículo. Si me acompañan a Isaías 41:8, quiero leer este versículo porque no me quiero dejar pasar por alto. Isaías 41:8. Fíjense lo que dice. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios es la única persona, el único ser humano que Dios dijo que era su amigo. Hay que ser amigo de Dios, ¿no? Que Dios diga, es mi amigo. Dios no le escondió ningún secreto a Abraham. Después más adelante vamos a ver cuando viene el juicio sobre Sodoma y Gomorra y hay una teofanía, Dios se aparece,
toma una naturaleza, una persona, se aparece Dios y le dice, ¿ocultaré algo yo a Job? ¿Le ocultaré algo de lo que iba a hacer? Y ahí es donde Dios le dice lo que iba a pasar. Hay un dicho que dice que Dios es amigo de todos, pero que Dios diga, ese es mi amigo. En la Biblia el único que lo dijo fue de Abraham. De Moisés dice mi siervo Abraham. Perdón, de Moisés dice mi siervo Moisés. Cuando hablaron mal Josué y María, dice, hablaron mal de mi siervo. Pero de Abraham dice mi amigo. Qué honor, ¿no? Que Dios diga mi amigo. No lo quería dejar pasar por eso. Después Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Acá en este versículo tenemos que tener cuidado. Vamos a detenernos un momento para ver qué significa esto. No es que Dios está maldiciendo a los que le hacían mal a Abraham, Dios le echaba una maldición. Vamos a ver el significado. Cuando dice maldecir, quiere decir que Dios entregará juicios a aquellos a quienes blasfemen, traten con ligereza y calumnien a Abraham. Dice Abraham y a su simiente, a eso se refiere. Expresa la actitud de Dios hacia el rechazo al mundo de la verdad de Dios. Porque la vida de Abraham reflejaba que había un Dios y que había una promesa. Y él donde iba caminando, cuando lo veían a Abraham, decía, ese hombre adora a Dios. Eso era lo que pensaban todos los que estaban ahí, los egipcios, los cananeos. Decían, ese hombre adora a Dios. Entonces se refiere a eso, que Dios rechaza cuando el mundo rechaza su verdad. Por ahí maldecir suena un poco, pero sí que vendría un castigo de parte de Dios. Después dice, bendeciré, significa que cuando, bueno, esto lo dijimos antes, que nosotros cuando pronunciamos una bendición es una expresión de deseo solamente. ¿Podemos bendecir a otra persona? Yo lo puedo bendecir, lo veo que está mal y le doy un versículo de ánimo. Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, no tengas miedo. Yo lo estoy bendiciendo, pero es la palabra lo que lo está bendiciendo, no soy yo. Entonces es una expresión de deseo porque nosotros no tenemos el poder para que se efectúe. Y lo que habíamos dicho antes, que bueno, cuando Dios sí imparte una bendición, que Él es santo, que es poderoso, Él tiene el poder para hacerlo. Entonces se imparte un bien a la persona. Se imparte un bien. Nosotros tenemos un montón de promesas, tenemos muchísimas promesas, después lo vamos a ver. Cuando alguien trata bien a Abraham, Dios los bendice. A eso se refiere. Fíjense que cuando alguien trataba bien a Abraham, Dios lo bendecía. Cuando alguien le hacía algo a Abraham, Dios se ponía en contra de esa persona, pero no por lo que era Abraham. Porque más adelante vemos que Abraham se equivocaba, era un ser humano como nosotros, pecaba, pero Abraham era obediente a Dios, no practicaba el pecado. Bueno, ese es el pacto abrámico. Vamos a seguir. Entonces lo que me quiero enfocar es que Abraham tenía una fe activa, porque a veces nosotros decimos, yo tengo fe, pero me quedo esperando. Un ejemplo vamos a poner. Yo tengo fe que la iglesia va a salir adelante, que el Señor nos va a levantar en este tiempo, pero yo no oro, no me preocupo por los hermanos, no le mando mensaje a un hermano, no voy a visitar a nadie. Entonces no es una fe activa que demuestra que Dios está obrando en mi corazón. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Siempre la fe verdadera, la fe en Cristo nos va a llevar a movernos, hermano. No nos podemos quedar quietos si tenemos esa fe. Pero fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice que Abraham no tenía nada de qué gloriarse. Y en ningún momento vemos a Abraham diciendo, no, porque yo soy una persona
que tengo mucho dinero, tengo un carácter, tenía esclavos, tenía mucho dinero Abraham, pero en ningún momento lo vemos que él dijo, se envaneció y soy yo el que hace las cosas. Pero dice que la fe, dice, porque por gracia sois salvos. Me gusta esa palabra gracia, porque para obedecer necesitamos la gracia de Dios. Porque si tenemos fe y no tenemos la gracia, no podemos obedecer a Dios. Todo es por gracia, todo lo que hacemos. Hoy cada uno de nosotros vino porque tenía fuerza, porque quiso. No, porque la gracia de Dios nos trajo. Estoy parado acá en este lugar compartiendo la palabra por la gracia. Respiramos por gracia. Es todo por la gracia de Dios. Pero la fe va acompañada de la gracia de Dios. Y Abraham era muy rico, tenía muchas cosas. Se dice que cuando salió de Ur de los Caldeos era muy rico. Tenía esclavos, tenía sirvientes. Pero Abraham no tenía la mirada puesta en las cosas del mundo. A veces ese es el problema que apaga la fe. Abraham tenía puesta su mirada en Dios. Pero primero hubo una palabra en el corazón de Abraham para poder hacerlo. Y me gusta porque el punto principal que vamos a ir viendo es la obediencia. ¿Vieron cuánto nos cuesta obedecer a nosotros, a nuestro Padre? Está esa rebeldía en nuestro corazón, esa naturaleza caída que no quiere obedecer a Dios. No sé si le pasó a alguno de ustedes, o por ahí me pasa a mí solo. Pero está esa naturaleza caída que no quiere obedecer. Esa vieja naturaleza está, no vaya a la reunión hoy, no, ¿para qué vas a ir hoy? Anda el miércoles, no, y el miércoles no, anda el otro domingo, y así. Y esa naturaleza nos quiere dar órdenes, nos quiere decir qué tenemos que hacer. Hoy no vayas, no vayas. Pero fíjense que la gracia produce obediencia, pero esa obediencia viene por fe. Pero esa fe se tiene que ver en mi vida. ¿Y cómo se ve reflejada en mi vida? Cuando yo hago morir la carne, mis deseos, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, y obedezco a Dios. Ahí es donde se derrama la gracia en nuestras vidas. Le dijo, vete de tu tierra, y cuando Dios habla, el hombre obedece. Fíjese lo que hizo Abraham, se sometió a la voluntad de Dios. Le dijo, el versículo 1 dice, vete de tu tierra. Y someternos a la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar, hermano. Nuestra voluntad es nuestra mente, es nuestro corazón engañoso, perverso. ¿O no le pasa nada a ustedes? Pero la voluntad de Dios es lo mejor, hermano. Lo mejor que nos puede pasar, estar en la voluntad de Dios. Abraham vemos que obedece a Dios y dice el versículo 4, fíjense que dice, y salió, termina diciendo, y salió de Aram. Salió de Harán, sin saber a dónde iba. Fíjese, salió de Harán sin saber a dónde iba. Hebreos 11:1, es pues la fe certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham salió, no sabía a dónde iba. Pero cuando Dios habló a su corazón, trajo esa gracia para creer lo que Dios le estaba diciendo. Creyó en un Dios como leíamos hoy, ahí en las canciones. Abraham creyó en un Dios que no se ve, pero que lo ve todo y que está en todos lados. Pero Dios puso esa gracia en Abraham. Y nosotros tenemos, fíjese la gracia que tenemos nosotros. Este libro está la historia de amor más grande del mundo, contada acá. Desde Génesis hasta Apocalipsis está la historia de amor más grande contada. Y nosotros tenemos el privilegio de saber el final. Cómo va a terminar todo. Nosotros con nuestro Señor, alabándolo, adorándolo. Ya no hay muerte, no hay pecado, no hay tristeza. Abraham no sabía estas cosas, pero esa fe que tenía Abraham es la misma fe que tenemos nosotros. Pero nosotros tenemos promesas muy grandes, hermano, muy grandes, hechas por Dios a nuestras vidas. Y ahora me quiero enfocar en esto. Fíjense, vamos a ver cómo se mueve la fe, cómo actúa la fe verdadera.
¿Y qué fue lo que impulsó el corazón de Abraham para dejarlo todo? Su tierra, su religión, su familia, sus negocios. ¿Saben lo que pasó? Yo puse acá que Dios derramó su gracia sobre el corazón de Abraham. Dios derramó su gracia sobre el corazón de Abraham. Si Dios no derrama su gracia sobre nuestras vidas, hermano, nosotros no tenemos el poder de escapar del mundo, del pecado, de sus deseos. Es imposible. Pero Dios derramó su gracia sobre el corazón de Abraham. Para tener fe y obedecer a Dios, necesitamos su gracia, hermano. Esa gracia hermosa, esa gracia divina que viene del cielo. Pero fíjense qué interesante que lo que dice Romanos 1:17, si me acompañan, fíjense lo que dice. Habla de esta fe que Dios nos da. Fíjense qué interesante lo que dice. Romanos 1:17. Yo voy a ir leyendo para ganar un poquito de tiempo. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio, la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es lo que hizo Dios con Abraham? Le reveló lo que iba a pasar, su palabra, le reveló la justicia. El Dios de gloria se le apareció a Abraham, me gusta este comentario. Dice que el Dios de gloria se le apareció a Abraham, en Ur de los Caldeos, cuando estaba en las tinieblas de su perdición. Así estaba Abraham. Fue Dios que por medio de su palabra llevó vida espiritual y fe a Abraham. Y lo mismo pasó con nuestras vidas. Me gusta lo que dice el escritor, dice, solo Dios puede avivar la mente y el corazón del pecador. Hermanos, si Dios no hace algo en nuestro corazón, en nuestra alma, no va a pasar nada. Va a ser algo exterior solamente, algo exterior. Pero cuando Dios habla, cuando Dios se mueve, cuando esa gracia nos envuelve, nuestra vida cambia. No estamos hablando de alguien que nunca peca, porque después vamos a ver más adelante lo que va pasando con Abraham, pero Abraham no practicaba el pecado. Abraham era un hombre que temía a Dios, que adoraba a Dios. Era un hombre íntegro. Y la justicia de Dios se veía reflejada en Abraham. Se equivocó, porque por ahí muchos dicen se equivocó, y nosotros también nos equivocamos. Pero la justicia de Abraham se veía en la vida. Perdón, la justicia de Dios se veía en la vida de Abraham. Romanos 4, versículos del 1 al 3. Fíjense qué interesante lo que dice. Vamos a leer. Fíjense lo que dice. Romanos 4, versículos del 1 al 3. Viene hablando de Abraham. Dice, el ejemplo de Abraham. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y cuando nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esa justicia que viene sobre nuestra vida, esa gracia, se va a ver reflejada en nuestra vida, hermano. En la forma que vivimos, no acá dentro de la iglesia, pero en la forma que vivimos afuera. El mundo va a ver que hay algo en nosotros. Va a decir,
ahí estará, algo pasa ahí. Habla de Dios, pero yo lo veo que algo pasa. No que no nos equivocamos, que no pecamos, pero la justicia de Dios se va a ver reflejada en mi vida. Cómo yo actúo, cómo me muevo, cuando me equivoco, cómo pido perdón, cómo no me envanezco mi corazón creyendo que alcancé algo y no alcancé nada. Pero se ve, hermano. Esa justicia se ve, se puede palpar en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos esa fe que salva. Que es por gracia, pura gracia, porque es un regalo de Dios. Pero fíjense que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La justicia de Dios envolvió la vida de Abraham. Y fue todo esto por pura gracia. Y buscar el significado me gustó lo que dicen en un diccionario, el diccionario Mirriams. Fíjense cómo define, es muy interesante lo que dice de la gracia. Dice el diccionario, poder de Dios dado al hombre para vencer el pecado. Poder de Dios dado al hombre para vencer el pecado. Y después dice, virtud dada por Dios al hombre para vencer su naturaleza caída. Si no tenemos la gracia de Dios, hermano, es imposible. Imagínense en Abraham, si no hubiera tenido esa gracia divina que viene del cielo, ¿cómo hubiera salido de ese lugar, de la tierra? Una persona que tenía mucho dinero, rico, que tenía todo, ¿por qué se iba a mover? Pero dice que la gracia de Dios se derramó sobre la vida de Abraham. Y Abraham tuvo el poder para dejar las cosas atrás. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros, que dejemos el mundo atrás. Pero ese poder que tenía Abraham no era de Abraham, era la gracia de Dios actuando en Abraham. Dice que la justicia de Dios se revela, Dios se le reveló a Abraham. Y así a nosotros mismos también, por medio del Espíritu Santo, esa gracia se revela en nuestra vida, hermano. Esa gracia tiene poder de vencer al mundo, porque dice la fe que vence al mundo. Eso es lo que necesitamos, nuestras vidas, todos. Dice que revelar significa sacar a la luz algo que está oculto. Hacer ver algo que está oculto. ¿Y qué es lo que se va a revelar? La justicia de Dios por medio de la fe. Eso es lo que se le reveló a Abraham. La justicia de Dios por medio de la fe. Y nuestras vidas, a veces, necesitamos esa gracia. No sé si se acuerdan que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Pablo ya estaba por ser ejecutado. Los últimos consejos, esfuérzate en la gracia, le decía. Y en la gracia, hermano. Y eso también, a veces también nos lleva, porque nos lleva a humillarnos. Nos lleva a humillar nuestro corazón y nuestra naturaleza. Porque esforzarse en la gracia es depender totalmente de Dios, plenamente de Dios. Y a veces pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas, pero es el amor de Dios trabajando en nuestro corazón. Esa es la verdadera fe que salva. Y esa fe, a nosotros los que somos cristianos, nos lleva a obedecer la palabra de Dios. No a cumplir la ley, sino a obedecer la palabra de Dios. Y a vivir una vida piadosa, íntegra, que agrada a Dios. Revela justicia en nosotros, en nuestra vida. Tenemos una vida que glorifica a Dios, un matrimonio que glorifica a Dios, porque su gracia se derramó en nuestro corazón. Y esa gracia y esa fe nos aparta del mundo, tiene el poder de apartarnos del mundo. Porque el mundo está con sus deseos, porque todos somos tentados. Están los deseos del mundo. Veía un cartelito y me gustó lo que decía. Y decía que el mundo no tiene las respuestas para tu vida ni para mi vida. Jesucristo tiene la respuesta. A veces buscamos respuestas en el mundo, pero las respuestas están en Cristo. Hoy escuchábamos la canción, que todo el conocimiento, la sabiduría,
Los misterios de Dios están escondidos en Cristo. Sin Cristo no podemos alcanzar nada, hermano. Sin Él no somos nada. Pero vamos a ser tentados, hermano. Vamos a ser tentados. Por eso necesitamos esa gracia. Y esa gracia, hay personas que tienen más gracia, hay personas que tienen menos gracia, como hay personas que tienen más fe, menos fe. Pero creo que esa gracia se hace fuerte en nosotros cuando nos humillamos y reconocemos que somos pecadores. Fíjese que también Abraham, ahora vamos a llegar a ese punto, pero Abraham dice que era un hombre que no construía casas. Según dicen los estudiosos, Abraham tenía el poder económico para construir un castillo. Un castillo se podía construir Abraham. Pero Abraham que construía tiendas, dice. Tiendas, como los gitanos, tiendas. Porque su ciudadanía estaba en el cielo, no estaba en la tierra. Pero no solo eso, lo más importante es esto. Que Abraham dice que construía altares. Él hacía un altar. Acá voy a edificar un altar. ¿Y un altar para qué es un altar? Primeramente, para ofrecer un sacrificio. Abraham se reconocía que era pecador. Por eso vemos que Abraham sí era humilde. Ofrecía pecado, o sea, los sacrificios era sacrificar un animal, ofrecer ese sacrificio por mis pecados primero, y después adoraba a Dios. Dice que Abraham adoraba a Dios. Era un adorador. Y nosotros, Dios no pide mucho menos de nosotros. Pide eso también, que seamos adoradores. La fe que revela la justicia de Dios en nosotros. Y en este tiempo que estamos viviendo en este mundo, cada vez más el mundo nos quiere arrebatar eso. Nos quiere arrebatar eso, que Dios nos regaló, que es esa gracia para poder acercarnos a Dios y poder adorar a Dios. Y Abraham, como había dicho antes, él tenía la mirada puesta en las cosas de arriba, pero quiere decir que el mundo no estaba en el corazón de Abraham. Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Y dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Después hay un versículo que dice que si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y vamos a ser tentados, hermano. Vamos a ser tentados porque el mundo, el enemigo y nuestra carne no quiere que nosotros adoremos a Dios. No quiere que seamos adoradores, que le demos la gloria al Dios eterno. Es una batalla de todos los días, hermano. Pero Abraham le dijo Dios, vete, se fue. Vete de tu tierra, se fue. Y también Dios nos dice a nosotros que escapemos del mundo, hermano. Tenemos que escapar del mundo. Vivimos en el mundo, pero que el mundo no esté en nuestro corazón. La otra vez creo que, no sé, no me acuerdo en qué predicación, que habíamos dicho que si nosotros dejamos entrar al mundo a nuestra casa, el mundo entra a nuestra casa, entra a nuestra familia y después el mundo se mete en la iglesia. Entra a nuestra casa, el mundo, a nuestra familia y después nosotros metemos el mundo en la iglesia. Que el mundo no nos seduzca, hermano, con esos deseos falsos que tiene el mundo. Y Dios quiere que lo adoremos, pero tomaba este ejemplo de, no lo busque, pero ¿se acuerdan en Éxodo cuando por medio de Moisés Dios va a sacar a su pueblo que estaban en esclavitud, 400 años de esclavitud? Fíjense qué interesante lo que dice Dios. Fíjense qué interesante. Meditaba en esto. Le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Y Egipto representa al mundo. ¿Por qué Dios no quería que ellos se queden ahí y lo adoren ahí? Dios podría haber dicho, bueno, adórenme ahí en ese lugar. Y meditaba en esto, porque Dios le dice, deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Se tenían que ir de Egipto. Porque no se puede adorar a Dios y estar en el mundo.
no podemos adorar a Dios y estar en el mundo. No se puede tener dos señores. O sirvo a Dios o sirvo al mundo. Y esa frase tan conocida que escuchamos, no sé si la escucharon, que dice que el hermano está con un pie en el mundo. ¿La escucharon? Dice, está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No, eso no existe, hermano. O estás en el mundo, o estamos en el mundo, o estamos con Dios. Pero no existe un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Pero Dios quiere que seamos adoradores. Abraham obedeció y se fue. No se quedó pensando en todas las cosas que él tenía. Romanos 1.5 dice, fíjense qué interesante lo que dice Romanos 1.5. Si lo quiere buscar, fíjense qué interesante. Romanos 1.5. Viene hablando el apóstol Pablo. Dice, y por quien recibimos la gracia. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Fíjense que hay que obedecer la fe. Para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe. Así que hay una fe que tenemos que obedecerla, a esa fe. Pero antes dice, por quien recibimos por la gracia y el apostolado. El apostolado significa la palabra de Dios, los fundamentos que Dios puso para obediencia a la fe. Y eso es lo que hizo Abraham. Él obedeció al Dios poderoso, santo, le dijo, sal de tu tierra, deja tus cosas, agarró y se fue. Esa es la fe verdadera, la que obedece. A veces por ahí decimos que tenemos fe, pero pienso que el principal problema que tenemos para que nuestra fe crezca es que somos desobedientes. Porque la fe te lleva a obedecer, pero si no hay obediencia en nuestro corazón, no tenemos esa fe plena. Nos cuesta mucho. No quiere decir que no tengamos fe, porque tenemos fe. Así sea pequeñita, muy pequeñita, pero está puesta en un Dios grande. Pero dice que nuestra fe tiene que crecer cada día más y más. Fíjense lo que dice Génesis 12. Vamos a ir avanzando. No me quiero hacer muy extenso, pero bueno, a ver la hora, estamos bien. Génesis 12, capítulos 7 y 8, para ir avanzando. En el versículo 7 dice que edificó allí un altar. Vemos que el versículo 6 dice que llegó Abraham hasta la tierra del lugar de Siquem y dice que en ese lugar habitaban los cananeos. Fíjense en el primer problema que vemos para la fe. Ese lugar, no sé si se acuerdan que vimos de Minrot, todas esas ciudades eran todas ciudades babilónicas. Dice que llegó ahí Abraham, a Siquem. Y no es que estaba en un desierto que no había nada, era una ciudad que había mucho comercio, había muchas personas. Pero fíjense que dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y los cananeos eran poderosos, había muchos. Y Abraham llegó ahí y dice, esta es la tierra que me va a dar Dios a mí. ¿Qué pasó? Están todos estos que tienen poder, tienen armas, y yo, ¿cómo voy a tomar esta tierra? Y el primer obstáculo que vemos para nuestra fe es el miedo. El miedo. Pero acá vemos que Abraham no tuvo miedo. No tuvo miedo Abraham. Tuvo esa fe plena que cree. Pero ahí, en ese momento dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fíjense, en el momento Dios, quizás por ahí tuvo un poco de miedo Abraham, pero ahí en el momento Dios dijo, esta tierra te la voy a dar, va a ser para vos, para tu descendencia. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fíjese cómo Abraham era un adorador.
Después vemos el 8, dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda. Fíjense que siempre Abraham vivía en tiendas, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Invocó el nombre de Dios. Era un adorador era. Abraham adoraba. Y adorar a Dios es un privilegio que solamente tiene su iglesia, hermano. Los nacidos de nuevo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es un privilegio de su iglesia, de su amada, que Dios nos regaló a nosotros por pura gracia. Pero fíjense cómo Abraham se movía con esa fe plena, no tenía miedo. El miedo a veces nos paraliza, no sé si le pasa a ustedes que el miedo te paraliza, te afecta mucho la fe. Y meditando en esto, que Dios no solo iba a ser una nación de él, sino que Dios estaba forjando el corazón de un adorador. Y en nosotros está haciendo lo mismo. Dios quiere forjar el corazón de adoradores. Dice que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero Dios trabajaba en el corazón de Abraham. Nunca lo dejó solo, siempre estuvo con él. Y esa fe que obedece la palabra de Dios es la fe que nos da esa gracia para vencer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. No lo busque, así vamos avanzando. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjense, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y después dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. Necesitamos la gracia. El apóstol Pablo dice en Hechos 20:32, dice el apóstol, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Necesitamos la gracia, hermano. Esa gracia para obedecer a Dios. Fíjese lo que dice, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Que tiene el poder, la palabra tiene el poder para edificar nuestras vidas y santificar nuestras vidas. Pero dice, los encomiendo a la palabra de la gracia, de su gracia. Este libro, hermanos, tiene palabra de gracia para nuestra vida. Este libro tiene palabra de gracia para nuestra vida. Por eso el enemigo no quiere que la leamos, nuestra vieja naturaleza no quiere la palabra, porque tiene palabra de gracia para nuestra vida. Nos levanta, nos eleva. Y pensaba en esto, que no tenemos que tener en poco esta gracia que nos fue regalada, hermano. A veces tenemos en poco esta gracia, este regalo de Dios, que es tan precioso para nosotros. Es la gracia de Dios, hermano, que nos sostiene, su amor, su misericordia, y que produce esa fe en nosotros. Cuando estamos abatidos, cuando estamos caídos, produce fe. Esa fe que nos levanta, esa fe de Cristo. Esa fe que nos lleva a obedecer, aun cuando nuestra carne dice no, nos lleva a obedecer. Y ahí es donde se refleja la justicia de Dios en nuestra vida. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, pero la gracia de Dios nos va a sostener en cada día, cada paso que hagamos. Anoté unas cosas para que las tengamos en cuenta. ¿Esa fe se hace visible en mi vida? Son preguntas. ¿Esa fe se hace visible en mi vida? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Soy un adorador? ¿Espero con ansias que llegue el domingo para venir a la iglesia, cantarles canciones a mi Salvador? ¿Juntarme con mis hermanos, escuchar la palabra de Dios para que crezca mi fe y pueda crecer en santidad?
Soy un adorador que derrama su corazón y su alma delante de Dios y que no le oculta nada a Dios. Son rasgos que tiene la fe plena, que tenemos que alcanzarlo. Yo no lo alcancé. Esa fe es la que nos va a llevar cuando estamos en la reunión, cuando estamos en el culto al Señor, que cuando mi alma esté triste, mi corazón está angustiado, esté preocupado, esa fe me va a llevar a adorar a Dios. Esa fe va a decir, Señor, estoy triste, tengo ansiedad, estoy preocupado, estoy pasando por pruebas, pero acá estoy, te voy a adorar. Acá está mi alma, conoces mi corazón, pero esa gracia que me diste, yo la voy a usar para adorarte. Esa es la fe. La fe nos va a llevar a ser un adorador, hermano. Adorar a Dios con toda mi alma, todo mi corazón. Y que el entorno, este mundo que vivimos, no nos diga, hermano. No nos diga cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. El mundo no tiene las respuestas para nosotros, las tiene Cristo. Y me gustó una frase que escuché que dice que la ley fue dada por Moisés, de parte de Dios. Pero la gracia, la justicia y la verdad fueron consumadas por Cristo. Él lo hizo, hermano. Él lo hizo. Y ya para ir terminando, dice que en esa cruz Cristo se hizo maldición por nosotros. Es fuerte esa palabra, ¿no? Maldición. Yo la escuchaba y maldición. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice, maldito todo aquel que muere colgado de un madero. Y Él murió en esa cruz, hermano. Esa cruz manchada por sangre, por esa sangre preciosa de nuestro Señor. Me gustó la frase que dijo Ismael la otra vez, que esa cruz, que era maldita, que era una maldición, produjo bendición en nosotros. ¡Qué gracia, hermano! Para Él fue una maldición, para nosotros bendición. Y Él lo hizo por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Y dice que esa gracia tan hermosa que tenemos, me gusta escuché una frase también que decía que cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, cuando estaba a punto de entregar su vida, quizá le quedaban segundos, minutos para morir por nosotros. Dice que Él sabía tu nombre y sabía mi nombre, Jesucristo, y estaba muriendo por nosotros. Y cuando Él dijo consumado es, ahí estábamos nosotros. Ahí nos alcanzó esa gracia tan hermosa, tan maravillosa a nuestras vidas. Pero es esto, hermano. Necesitamos de la gracia. Necesitamos de esa gracia, porque esa gracia va a operar en nosotros y va a producir fe. Y no tengamos en poca esa gracia, ese regalo que tenemos. Es un regalo de Dios. Y pensaba que la fe también, la fe plena, produce esto. La fe en Dios, la fe en Jesucristo, nos va a dejar a nosotros dejar el pasado atrás. Fíjense que Abraham salió, le dijo vete, y él salió, dejó el pasado. No, él no estaba pensando en lo que había dejado, lo que había pasado. Y a veces a nosotros nos pasa que estamos tanto pensando en el pasado, las cosas que pasaron, pero mirá lo que pasó, el pasado. Y eso aplaca la fe. Pero Abraham dejó el pasado. Y Abraham tampoco estaba pensando en el futuro. ¿Qué va a pasar? Los cananeos, y cómo va a ser esto, y Dios. Y nosotros somos así, a veces nos preocupamos, pero ¿qué va a pasar el mes que viene? ¿O qué va a pasar con esto, esta situación, o aquello? ¿Qué va a pasar con este hermano? ¿Qué va a pasar con mi vida? Y empezamos a pensar un montón de cosas en el futuro y cosas que quizá nunca van a pasar. Y estamos ansiosos
viajando al futuro. Esa fe plena, esa gracia nos va a permitir vivir el presente, hermano. Y el presente de nosotros es este, que necesitamos a Cristo, que necesitamos esa gracia, que necesitamos su amor para vencer. Necesitamos. Tenemos que vivir este presente que tenemos hoy, que Dios nos regaló por gracia. Y en modo de conclusión, para ir terminando, la gracia de Dios produjo en Abraham fe y obediencia. Dejó el pasado atrás. Esa fe se veía reflejada en cómo vivía Abraham. La justicia de Dios se veía reflejada en la vida de Abraham. Los que lo veían a Abraham decían, este hombre adora a Dios. Abraham amaba a Dios. Amaba a Dios, porque Dios lo amó primero. La gracia de Dios estaba con él. Y Dios no espera mucho menos de nosotros, hermanos. Que lo amemos con todo nuestro corazón, toda nuestra alma. Él nos llamó a esto, a amarlo y adorarlo. Pero necesitamos de su gracia. Y la gracia de Dios solamente se derrama en los que Dios llama. En los que Dios llama. Por eso en esa cruz, cuando el Señor murió y derramó su sangre, esa gracia salvadora, esa gracia que alcanza las almas, que alcanza a cada persona, que alcanzó a personas en el pasado, en el presente y en el futuro, se derramó sobre nosotros. Que podamos refugiarnos ahí, hermano, en la gracia de Dios. Que no nos olvidemos que es por gracia todo lo que hacemos. Si cantamos, vivimos, respiramos. Y Dios lo rescató a Abraham, como habíamos leído antes, del mundo, lo que era el mundo para él. Lo alcanzó con su gracia, puso fe en su corazón, puso obediencia en su corazón. ¿Para qué? Para que Dios lo adore. Fe, obediencia y adoración. Lo primero es adorar a Dios, hermano. Es lo que Dios quiere, que lo adoremos. No porque Él lo necesite, nosotros necesitamos adorarlo. Pero cuando adoramos a Dios y vemos que se acerca, que Jesús se acerca, nos derrite el corazón, hermano. Nos derrite el corazón. Cuando Jesús se acerca, nos derrite el corazón. Que podamos ser esos adoradores. Y en el camino, Abraham, cuando iba en su caminar, era peregrino. Pero me imagino que todas las personas que tenía Abraham, dice que tenía esclavos, tenía siervos, él les compartía la palabra. Él les compartía la palabra de Dios. Decía, hay un Dios, hay un Salvador, hay un Dios santo. Y que nosotros también podamos compartir nuestra fe en este camino que tenemos, por la gracia de Dios. Pero que la gente vea la gracia de Dios en nuestra vida. Que no nos vea a nosotros, sino su gracia derramada en nosotros. Que por la gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Ese es el mensaje, hermano. Así que lo voy a dejar hasta ahí, pero que tengamos este ejemplo, que no tengamos en poco la gracia de Dios, porque esa gracia produce fe y produce obediencia, y la desobediencia siempre nos va a apartar de Dios, pero la gracia y la fe nos va a traer al Señor.